Amigos de FINSA, hoy tenemos nuevamente el privilegio de contar en nuestra página de redes sociales con la presencia del doctor Israel Gómez para tratar un tema de extremada importancia en este periodo del año. Se trata de recomendaciones para disminuir los efectos de la sequía en el cultivo de la caña de azúcar. Por ser un tema extremadamente amplio, lo vamos a tratar en dos videos. Sin más, le damos la palabra al doctor para tratar los temas contenidos en el primer video. Buen día a todos productores y técnicos dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Hoy, como nos decía el doctor Milanés, pretendemos hacer un trabajo que sirva para dar algunas recomendaciones que en la práctica puedan disminuir los efectos de la sequía que se está presentando en los últimos años en todas las regiones cañeras y del mundo. Como vimos en la zafra que terminó, la 22-23, se tuvo una baja producción en la mayoría de las regiones cañeras, que en total fue el del 12%. Sin embargo, hay algunos lugares donde, como en el caso de Huastecas, el sureste y Córdoba, tuvimos bajas en la producción con respecto al promedio de las dos zafras anteriores, entre un 18 y un 13%. En la región de Córdoba, pues, se agrupan varios ingenios. Tuvimos una disminución, como ven ustedes, del 13.4%. Hay muchos factores que dan este resultado, pero entre ellos es la baja precipitación que se ha estado presentando. Generalmente las lluvias más importantes se presentan entre mayo y octubre y son de las que determinan la producción de cada año. O sea, si hay más o hay menos, vamos a tener mayor o menor producción, independientemente de otros factores como las plagas, la fertilización y todo el grupo de actividades que se hace para producir caña. Este año, nuevamente, el 2023 se presenta con una precipitación menor en ese periodo de mayo a octubre. Vemos aquí el caso de tres ingenios que podrían ser representativos de la zona central de Veracruz, donde la cantidad de lluvia en el periodo mayo-octubre está siendo fuertemente disminuida contra los promedios históricos de esos ingenios, como el caso de Central Progreso, La Providencia y Central Moxorongo. Vemos en la gráfica que hay un 26% menos de lluvia en ese periodo, que es el donde la caña manifiesta su potencial para producir tallos de caña. Y en todos es muy similar, entre el 28 y el 26% menos de lluvia que el promedio de esas regiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para minimizar ese impacto? Básicamente proponemos dos cosas: almacenar y conservar en el suelo la humedad proveniente de lluvia o de riego, si es que los ingenios o algunas áreas lo tienen. Y por otro lado, inducir un sistema radicular sano, abundante y profundo que pueda aprovechar esa poca o mucha agua que podemos captar en el suelo. Una de las primeras acciones que se deben de tomar para resolver la mayoría de los problemas en cualquier cultivo, y no es la excepción la caña de azúcar, es el uso de variedades que sean, en este caso, tolerantes y resistentes a la sequía. Es un tema complicado, lleva muchos años. En México no hay mucho trabajo sobre la selección de variedades, entonces seguramente esto dificulta el contar con variedades que pudieran resolvernos este problema que se está presentando. En el caso del almacenamiento del agua en el suelo, lo primero que tenemos que hacer es un estudio para determinar las características geográficas del suelo, ver la profundidad efectiva, la textura, la capacidad de retención de agua, la topografía, el contenido de materia orgánica, pH, el aluminio intercambiable, etcétera, que son factores que van a afectar al desarrollo de las raíces y a la captación de humedad. Podemos ver que hay suelos
profundos de más de 1 metro, con buen contenido de materia orgánica, con un horizonte A con buenas características de textura, pues seguramente ese suelo requiere menos atención o menos acciones para poder captar agua. Pero en la inmensa mayoría de los suelos, o por lo menos el 50% de los suelos cañeros, por su origen y por la actividad que realizamos de monocultivo, se ha degradado y entonces encontramos que hay suelos que solo tienen escasos 20 o 25 centímetros de profundidad. Para resolver este problema de la baja profundidad del suelo, es importante que cuando vamos a hacer una siembra, primeramente hagamos una roturación para incrementar la profundidad de ese suelo entre los 40 y 50 centímetros. Esto debe hacer con equipos de alto caballaje y cinceles que nos permitan hacer esa roturación. Después de esto vendría una preparación profunda también, ¿sí?, para que tengamos una área donde el suelo pueda captar el agua y se mantenga ahí. Tanto la roturación como el surcado posterior se debe de hacer siguiendo las curvas de nivel, esto para evitar que tengamos una fuga de la agua que de alguna manera debemos almacenar. Dentro de las recomendaciones para las ocas es hacer un subsuelo profundo que sea cuando menos a 35 centímetros. El subsuelo central que normalmente hacemos se asemeja más a un cultivo con 20 o 25 centímetros, pero requerimos tener un subsuelo más profundo para tratar de restablecer las condiciones que teníamos cuando hicimos la siembra. Otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es buscar la manera de conservar o incrementar el contenido de materia orgánica. Esto, primeramente, lo tenemos que lograr evitando la quema de la caña previa a la cosecha. Importantísimo que cuando hagamos cosecha mecanizada no quememos previo. Siempre con máquina debe ser en verde y no hacerle la requema de los residuos ni cuando se hizo mecánica ni cuando se hizo manual quemado. Siempre debemos conservar los residuos de cosecha que nos van a permitir retener y mantener humedad, así como aportar nutrientes. Debemos de considerar la utilización de enmiendas orgánicas como la cachaza, las vinazas, la gallinaza y la aplicación de compostas, que es lo más recomendable. En siembras, aplicar un mínimo de 3 a 6 toneladas por hectárea, y en socas siempre será recomendable hacer una fertilización organomineral, que sería con el fertilizante normal que utilizamos, más un mínimo de 1 tonelada de composta por hectárea. Esto nos va a dar excelentes resultados. Pasando al tema de la raíz, vamos a ver primeramente que el sistema radicular de la caña está concentrado a ambos lados de la cepa, aproximadamente 30 centímetros alrededor, y el 80% de la raíz se encuentra a una profundidad de 40 centímetros. El resto lo podemos encontrar quizás hasta 1 metro, si el suelo lo permite. La raíz tiene como función anclar a la planta al suelo, absorber agua y absorber los nutrientes que se encuentran disueltos en ella. Pero hay factores que limitan la cantidad y la profundidad de las raíces, como son factores abióticos, como la compactación, el pH, la toxicidad por aluminio, y algunos factores biológicos que son, pues, definitivamente las plagas del suelo y las enfermedades, muchas de ellas provocadas por el ataque de las plagas. Para esto, la recomendación es utilizar, además del subsuelo central, aplicar algunos productos que afortunadamente ya existen en el mercado en el área de la cepa, aplicar descompactadores como por ejemplo el Regensoil, que se aplica entre 1 y 1.5 kilogramos por hectárea, de tal manera que hagamos un suelo con más agregados y permita tanto la aireación
y la penetración de las raíces y también la retención y absorción de humedad. Uno de los grandes problemas que tiene la caña, sobre todo en los suelos con pHs bajos, son los daños por el alto contenido de aluminio, donde la raíz se daña y se limita su capacidad para absorber nutrientes. Primeramente encontramos que donde hay toxicidad por aluminio vamos a tener poca cantidad de raíces cortas, raíces gruesas y raíces que no están funcionando bien para absorber los nutrientes, principalmente el calcio y el fósforo. Se limita su absorción y esto perjudica a todo el resto del sistema de la planta. Como vemos en los suelos de esta región, abajo de 5.5 de pH, el aluminio móvil se incrementa porque han desaparecido otros elementos por lixiviación y entonces se vuelve tóxico el aluminio. Para eso la recomendación es hacer el uso de cal, dolomita, calcio y magnesio de 2 a 4 toneladas por hectárea, incorporados siempre durante la preparación o al fondo del surco en la siembra. Visto los temas tratados en este primer video, le damos las gracias al doctor Israel Gómez por su presentación y los exhortamos a que nos den seguimiento en nuestras páginas de redes sociales que aparecen en pantalla para continuar viendo temas de especial interés para el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar. Muchas gracias. Fertilizantes y nutrientes del Golfo. Nutriendo el éxito de una buena cosecha. Un centro de atención siempre cerca